ayer le contábamos en este mismo espacio que el Instituto Electoral de la Ciudad de México recibió más de 43,000 proyectos para la consulta del presupuesto participativo 2020 y 2021. Para explicarnos qué sigue en este proceso, hoy nos acompaña en el estudio de 21 Noticias Mauricio Huesca, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Esta es tu casa siempre. Bienvenido. Ale, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes esta mañana para platicarles a la ciudadanía cómo fue el proceso del registro, cómo quedaron los registros ahorita compuestos y desde luego lo que sigue en las fases. ¿En qué vamos? Se recibieron ya 43,000 proyectos, aquí lo contábamos. ¿Qué sigue ahora? Ahorita llevamos 43,000 proyectos que hasta el lunes fue ya con el plazo ampliado, llegamos a 43,000 para 2 ejercicios fiscales. Es importante decirle a la ciudadanía que se votará para 2020 y 2021, habida cuenta que en 2021 no tendremos este proceso porque sería concurrente con la elección, entonces no habría posibilidad. Ahorita, ¿qué sigue? Bueno, a partir del 26 de diciembre, Ale, y hasta el próximo viernes, este viernes 24 de enero ya, hay un comité, mañana ya precisamente, hay un comité de expertas y expertos que está integrado por la alcaldía, por concejalías y por personas integrantes de universidades de la Ciudad de México, nacionales y locales. Están evaluando cada uno de los proyectos que se presentaron. ¿Por qué? Porque tienen que pasar tres tamices. Uno, pues que sea físicamente viable, que sea jurídicamente viable y que sea costeable, desde luego, a partir de los recursos que están asignados. Esto lo tienen que acabar este viernes y la lista saldrá publicada el sábado. ¿Por qué es importante conocer esto a la ciudadanía? Esto, pues, porque a partir de eso, pues aquellos proyectos de los 43,000 que a lo mejor pues va a haber una reducción natural porque siempre hay un corte a la baja porque no pasan alguna de estas dictaminaciones, la ciudadanía tiene 3 días adicionales a partir del sábado para que se aclaren aquellas situaciones de un proyecto de pues no quedó registrado y el propio comité, cuerpo dictaminador, tendrá que reevaluar si ese proyecto pues, se confirma la negativa o se rechaza, ¿no? Y en el caso de que persista una negativa, todavía tienen las ciudadanías pues un recurso ulterior ante el Tribunal Electoral para que pues, puedan decirnos si un proyecto determinado se sube o no. ¿Qué pasará con aquellos proyectos que sí fueron aprobados por este consejo que va a evaluar, nos decías, el aspecto pues, físico, jurídico, el aspecto económico? ¿Qué paso sigue para ellos? ¿Se les informa? ¿Los ciudadanos tienen que acercarse? ¿Cómo es? Sí, a partir de que ya esté validado por completo, ya a partir de este lunes en 8, ya los finales, los proyectos ya que tienen firmeza, van a empezar a partir del 4 de febrero, Ale, y hasta el 4 de marzo, ya una campaña masiva a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México y con apoyo de medios de comunicación como ustedes, de la ciudadanía, desde luego, para difundir los proyectos que están en cada una de las 1,815 colonias. Fíjate que estamos muy contentos porque por esta ocasión, si no se moviera ninguno de los números, tendríamos aproximado un promedio de entre 10 y 12 proyectos registrados para cada una de las colonias, lo cual pues es un proyecto favorable. Pues 6 de cada 10 proyectos fueron registrados por mujeres. En esta ocasión tuvimos cerca de casi 300 proyectos registrados por niñas o niños y adolescentes. Que eso habla de que todos estamos involucrados e interesados en la Ciudad de México, también pues niñas, adultos mayores, nos decías, las mujeres también registraron un mayor número, tengo aquí el dato, 25,000 proyectos en la Ciudad de México. Es interesante saber que bueno, pues ahora también participamos activamente en las decisiones de nuestras colonias en la Ciudad de México. Mauricio, ¿cuándo será la consulta para definir este presupuesto participativo? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, ya a partir del 15 de marzo, más bien el 15 de marzo será la consulta territorial en el cual vamos a instalar mesas receptoras de opinión y vamos a poder votar. Pero es importante señalarle al auditorio también, Ale, que desde ahorita ya, si quiere la ciudadanía votar por internet a través de su dispositivo móvil, ya puede hacer el preregistro. Hay que meterse a la página de internet, hay que descargar una aplicación. Va a ser una autentificación ahorita porque es un preregistro con cruce de datos biométricos, todo desde luego salvaguardando la identidad y los datos personales de la ciudadanía y van a poder votar si es por internet hasta 5 días antes de la jornada electiva, con la salvedad de que si no votan en eso, pues van a poder votar de manera presencial el 15 de marzo. ¿Cómo les ha ido con estos temas de digitales, de la tecnología? ¿Hemos participado más con esta facilidad que nos brindan estas herramientas? Mucho más, Ale. Fíjate que ahorita de estos 43,000 proyectos de inicio, tenemos la posibilidad de registrarlo vía internet o vía presencial. 30% fue registrado vía internet. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la consulta para el presupuesto participativo hasta el próximo marzo. Mientras tanto, bueno, pues esperamos que en el Inter habrá mucho más que contarnos respecto pues a la buena participación ciudadana que tenemos los capitalinos. Muchísimas gracias, Mauricio Huesca, consejero electoral de la Ciudad de México. Sígalos en sus redes sociales, siempre tienen mucha información de utilidad para promover la participación de todos los capitalinos.